Vamos a pasar al mensaje de hoy, recordando brevemente que estamos siguiendo una serie acerca del Sermón del Monte. Y os hablaba en el primer mensaje de esta serie acerca de la nueva normalidad que estamos viviendo y que la normalidad en el reino de Dios, pues Jesús la expresó en el Sermón del Monte. O sea, cómo debería ser la vida normal en el reino de Dios, cómo debería ser la vida normal de un cristiano. Y empezamos la semana pasada con las bienaventuranzas que caracterizan, retratan las características que debería tener un cristiano normal. Os hablé acerca de la palabra bienaventurado, la palabra Macarios, y si puedes poner, Pedro, la imagen que estuvimos compartiendo las 2 semanas anteriores para que la tengamos muy presente cada vez que hablamos de una bienaventuranza. La imagen está de la lotería. Vale, la estáis viendo en casa, ¿vale? Y veis, como estábamos viendo las semanas anteriores, esa imagen de gente a la que le ha tocado la lotería y está muy feliz, celebrando, y pues es gente que podríamos llamar afortunada, por las caras que ponen, gente feliz, gente que de repente pues ha recibido una gran riqueza, gente que puede ser envidiada, que es digna de ser felicitada. Todo eso representaba la palabra bienaventurado, ¿vale? Y vimos la semana pasada el contraste cuando Jesús comenzó a hablar acerca de quiénes eran bienaventurados. Y si puedes poner la otra imagen, esa imagen que representaba el contraste. Esa imagen es de cuando Puigdemont proclamó la República Catalana y la suspendió a los segundos, pero representa también la posible reacción de los oyentes de Jesús cuando Jesús comenzó a decir: bienaventurados los pobres en espíritu. Eso, como decía la semana pasada, debió causar un shock, un impacto muy grande en los oyentes de Jesús. Y como veíamos la semana pasada, los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su necesidad espiritual, su incapacidad para poder, para tener esos recursos espirituales por uno mismo, esa deuda espiritual que tenemos con Dios, nuestra incapacidad para poder pagar esa deuda, para poder salvarnos a nosotros mismos. Y veíamos que los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos, porque solamente por medio de esa pobreza espiritual podemos ser salvos, podemos recibir ese regalo que Dios nos ha hecho en la cruz, y solamente por medio de ese sacrificio de Jesús en la cruz es que podemos tener perdón con Dios y podemos entrar al reino de los cielos. La sorpresa y ese estado de posible confusión de los oyentes de Jesús continúa cuando Jesús pronuncia la segunda bienaventuranza. Comienza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, y la segunda bienaventuranza es: bienaventurados, acordaros de la imagen, esa imagen de gente celebrando, festejando, con champán, alegres, pegando saltos, con sonrisas en la boca, dignos de ser felicitados, afortunados. Y eso, dice Jesús, que son los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que imaginaros, si en la primera había un contraste grande, en la segunda todavía es mayor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Por si alguien se acaba de conectar con esta serie, estamos en Mateo, capítulo 5, y hoy estamos viendo el versículo 4. ¿Vale? Habla Jesús de los que lloran, bienaventurados los que lloran. Y yo me ponía a pensar, porque es una frase muy breve: bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, pero
te pones a pensar en esa bienaventuranza y te vienen a la cabeza cosas. Porque ¿cuándo lloramos? Lloramos cuando estamos tristes. Lloramos cuando estamos en una situación de tensión, una situación estresante, cuando sientes que ya no puedes más, te derrumbas. Lloramos también cuando tenemos miedo, ¿no? Hay gente que llora en algunas atracciones de la feria, porque tiene miedo. Yo no me subo, así que no lloro por esa circunstancia. Lloramos también cuando nos dan una gran alegría. Una alegría inmensa, pues a veces también se derraman lágrimas de nuestros ojos. Lloramos a veces también cuando vemos una película. Dependiendo de la película que sea, pues hay gente que también llora viendo una película. Y no sé si os ha pasado, pero yo lloro cuando pico cebolla. Hay veces que es insoportable lo de la cebolla, ¿no? Entonces, lloramos por muchas cosas. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación? El lloro, el llanto, nos acompaña toda la vida. De hecho, lo primero que hace un bebé cuando nace es ponerse a llorar. Empieza a respirar y empieza a llorar. Es lo primero que hacemos. Y los bebés, como no tienen otra forma de comunicarse, porque no pueden todavía hablar, pues se comunican por medio del lloro, del llanto. Y lloran cuando tienen hambre, lloran cuando tienen sueño, lloran cuando tienen frío, lloran cuando tienen calor, lloran cuando tienen dolor. Y bienaventurados los padres que descifran cuál es la causa del llanto del bebé. Mi hija Elizabeth ahora está empezando en la etapa de que llora cuando no le dejamos hacer algo que quiere hacer, ¿vale? Es una etapa más del llanto. Los mayores también comunicamos con el llanto, cuando lloramos. Comunicamos nuestro estado de ánimo, comunicamos, aunque a veces no queramos, comunicamos nuestra debilidad, comunicamos nuestra impotencia, comunicamos nuestra vulnerabilidad, aunque a veces, como digo, no lo queremos comunicar. Y por eso a veces pedimos perdón cuando lloramos, porque queremos evitar esa situación. O sea, cuando alguien se pone a llorar, es una situación que puede ser incómoda para la persona que está llorando y puede ser incómodo para las personas que lo están viendo llorar. Porque se está comunicando algo que normalmente queremos evitar, y es que somos vulnerables, que somos débiles. Y otras veces lo que sucede es que queremos comunicar, quizás no conscientemente, pero lo que estamos comunicando cuando lloramos es que necesitamos ayuda. Y estamos lanzando una petición de ayuda a los que nos están viendo llorar. Aunque a veces, digo, no lo hacemos conscientemente porque tratamos de evitarlo. El lloro, el llanto, biológicamente es algo muy complejo. Es algo que los científicos estudian porque es algo que nosotros tenemos asumido, que tenemos, pues lloramos y no nos paramos a pensar. Pero neurológicamente hay un proceso ahí muy, muy complejo. Y tratan los científicos de comprenderlo. Y hay quien dice, algunos científicos, algunos investigadores dicen que hay 3 tipos de lágrimas. Las lágrimas basales, porque aunque no lo creáis, siempre estamos derramando lágrimas, siempre. Ahora mismo nuestros ojos están derramando lágrimas porque nuestros ojos necesitan estar continuamente húmedos. Así que aunque no lo percibamos, estamos constantemente humedeciendo. Nuestros ojos están constantemente humedeciendo. Hay lágrimas, el segundo tipo, que son reflejas, que son las lágrimas de la cebolla. Cuando hay un agente que irrita el ojo, pues el ojo automáticamente empieza a segregar lágrimas para proteger el ojo. Es lo mismo que cuando nos entra algo en el ojo, algún cuerpo extraño, y el ojo empieza a derramar lágrimas. A veces cuando lloramos por otras causas decimos, no, es que se me ha metido algo en el ojo, ¿no? Y ese es el tercer tipo de lágrimas, el de las lágrimas emocionales, que llaman los científicos, ¿vale? Las lágrimas emocionales son las lágrimas que menos
se comprenden, que menos entendimiento hay de esas lágrimas, científicamente hablando, que son las lágrimas que derramamos cuando hay una emoción en nosotros que nos hace derramar esas lágrimas. Hay autores que dicen que esas lágrimas emocionales tienen hormonas. Unas determinadas hormonas, que no he anotado el nombre, pero tienen su nombre, y que esas hormonas son un calmante natural. Entonces, cuando derramamos lágrimas, según estos investigadores, cuando derramamos lágrimas, esas hormonas hacen que nos estabilicemos emocionalmente y que nos calmemos, que se calme nuestro estado de ánimo. Bueno, simplemente para que sepáis que es un proceso complejo, el del lloro. Nuevamente, os pregunto, ¿a qué se referirá Jesús con bienaventurados los que lloran? Porque ellos recibirán consolación. Porque si todos lloramos en algún momento de nuestra vida, bienaventurados los que lloran, ¿qué quiere decir? En el Evangelio de Lucas, como os dije en los mensajes anteriores, en Lucas capítulo 6 hay un paralelo más breve, más resumido, de estas bienaventuranzas. Y Lucas pone estas palabras en boca de Jesús en los versículos 21 y 25, en la segunda parte de esos versículos, porque hay dos bienaventuranzas en cada uno de esos versículos. En el versículo 21, Jesús dice: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. O sea, Lucas pone palabras ligeramente diferentes en boca de Jesús. No dice recibirán consolación, sino bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y en el versículo 25, en cambio, dice: ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Así que esto le añade un poco más de confusión a todo. Porque, ¿qué está queriendo decir Jesús? ¿Que lo bueno y lo cristiano debería ser estar siempre llorando y que reír es malo? Evidentemente Jesús no está diciendo eso. Así que tiene que significar algo más esas palabras y vamos a intentar descubrirlo, ¿vale? Pero antes vamos a orar. Señor, gracias porque sabemos que tú estás en este lugar, sabemos que tú estás en medio de nosotros y sabemos que tú te estás moviendo en este momento, en este tiempo, Señor. Abre nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón para que podamos recibir tu palabra y que no haya obstáculos que nos impidan recibir lo que tú quieres decir a cada uno de nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo sea el que hable y ayúdanos a entender esta bienaventuranza para que podamos ser bendecidos, como tú dijiste, y que podamos ser consolados con el consuelo que tú has prometido. Amén. Bueno, pues para ayudarnos a comprender un poco más lo que Jesús está diciendo, yo me puse a... sabéis que usamos la aplicación, muchos de nosotros, de YouVersion para leer la Biblia. Tenemos ahí diferentes versiones y además es gratuita. Si no la tenéis, os la podéis descargar. Y tiene un buscador. Así que yo empecé a poner, pues, llorar, ¿no? Y sus derivados. Llorar, lloró, etc. Y empecé a estudiar un poco por qué lloraba la gente en la Biblia. O sea, cuando alguien se nos dice en la Biblia que lloró, ¿por qué lloró? ¿Vale? Y descubrí que la gran mayoría de veces que alguien en la Biblia llora, y esto es extrapolable a todos nosotros, la gran mayoría de las veces por las que nosotros lloramos es por causas externas a nosotros mismos. Y me explico. Voy a deciros un listado de cosas por las que la gente de la Biblia, los personajes de la Biblia, lloraron. Y me gustaría que escucharas con atención y que analizaras si has llorado
alguna vez por esto que te voy a decir, ¿vale? La gente de la Biblia, los personajes de la Biblia, lloraron porque tenían, algunos de ellos, no todos, tenían una necesidad material, tenían escasez material, tenían escasez económica. Otros lloraron por la pérdida de sus posesiones materiales. Otros lloraron por no tener un lugar donde vivir. Otras personas lloraron por conflictos en su familia. Otros lloraron por la muerte de un ser querido. Otros por la separación traumática de su familia. Otros lloraron por problemas que no tenían una solución aparente. Había personajes de la Biblia que se encontraban en un callejón sin salida y lloraron. Otra gente lloró por problemas en su matrimonio. Otras personas lloraron por la esterilidad, por no poder tener hijos. Otras personas lloraron a causa de una tragedia, de una catástrofe que no esperaban. Otros lloraron por el rechazo de otras personas hacia ellos. Otros personajes de la Biblia lloraron por la traición de alguien cercano. Otros derramaron lágrimas por una enfermedad propia. Otras personas lloraron por la enfermedad de seres queridos. Otros lloraron por las condiciones sociales, económicas y políticas de su nación, de la nación que amaban. Y finalmente otros lloraron por estar sufriendo la opresión de un tirano, de un dictador. ¿Alguna vez has llorado por alguna de esas causas? Quizás has llorado por varias de esas causas. ¿Y cuándo fue la última vez que lloraste por alguna de estas causas? No hace falta que me respondas. Solamente es para que veamos que, aunque la Biblia a algunas personas les puede parecer algo lejano y algo raro, la Biblia refleja muy bien las emociones y las situaciones por las que pasamos como seres humanos. Estas causas que os he dicho, como digo, son causas, digamos, exteriores a nosotros. Incluso aun cuando se trate de una enfermedad, es algo físico, es de nuestro cuerpo, ¿vale? La enfermedad de un familiar, la muerte de un ser querido, el matrimonio, la familia, los hijos, etcétera, etcétera. Son todo causas que están exteriormente, ¿no? Y estas causas que os acabo de relatar revelan nuestra debilidad, nuestra incapacidad y nuestra impotencia. Cuando lloramos por alguna de estas causas es porque nosotros no podemos solucionarlo, porque nosotros no tenemos la capacidad, el poder para cambiar esa situación. Y dice la Biblia que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y muchas veces es cuando estamos hundidos, cuando estamos inundados en lágrimas, cuando más podemos ver el poder de Dios. Cuando todo nos va bien, muchas veces no le dejamos lugar a que Dios muestre ese poder en nuestra vida, pero el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Además, no tenemos un Dios insensible, como decía en el memorial que hicimos en recuerdo de las víctimas de esta pandemia. No tenemos un Dios insensible, tenemos un Dios que se compadece, tenemos un Dios que padece con. Compadecerse significa eso, padecer con alguien juntamente. Tenemos un Dios que comparte nuestro sufrimiento, un Dios que no es insensible a nuestro sufrimiento, a nuestra necesidad. Y como vimos, Jesús lloró. Jesús lloró con la muerte de un amigo, de Lázaro. Pero también Jesús lloró
y se compadeció, no dice ahí el texto que lloró, pero sí que se compadeció cuando vio llorar a una viuda, a la viuda de Naín, que estaba llevando a enterrar al único hijo que tenía. Era una mujer viuda, no tenía marido, y estaba enterrando al único hijo que tenía. Y lloró. Y Jesús se compadeció de esa mujer. Así que no tenemos un Dios insensible a todas esas causas que nos provocan llanto, que nos provocan lágrimas. Por eso Dios ha provisto consuelo para los que lloran. Y ha provisto consuelo aquí y en la eternidad. Aquí Dios nos ha dado un consolador. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos. El Padre enviará otro consolador, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos consuela, nos conforta y es ese bálsamo que nuestro corazón necesita cuando estamos sufriendo. Por eso en Isaías 61, versículos del 1 al 3, dice, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Tenemos un consuelo aquí, en este momento, por medio del Espíritu Santo. Y también Dios ha provisto un consuelo eterno. En el mismo libro del profeta Isaías, en el capítulo 25, versículos del 6 al 8, dice, sobre este monte, el monte de Sión, el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. Devorará a la muerte para siempre. El Señor Omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. Otra vez, en el libro del profeta Isaías, capítulo 65, versículos del 17 al 19, dice, prestad atención, dice Dios, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Alegraos más bien y regocijaos por siempre, por lo que estoy a punto de crear. He aquí que voy a crear una Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. No volverán a oírse en ella voces de llanto ni gritos de clamor. Y esas palabras recuerdan mucho a las palabras que encontramos al final de la Biblia en Apocalipsis, capítulo 21. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas, estas que estamos viviendo aquí, pasaron. Todos lloramos en algún momento de nuestra vida. Algunos hombres, muy hombres, no reconocerán que lloran, pero todos lloramos. Lloramos por causas externas. Y a todos, creo que no puede haber nadie que escuche estas palabras que acabo de decir en estos versículos, que no le gusten, que no le produzcan bienestar.
Pensar que Dios ha provisto ese consuelo, que Dios ha provisto ese cielo nuevo, esa tierra nueva, donde ya no hay llanto, ni clamor, ni dolor, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. A todos nos gustan estas palabras, pero no todos disfrutaremos de este consuelo eterno. Dios no puede llevarnos a la fuerza a esa nueva creación, a ese lugar de consuelo, a ese lugar donde Él enjuga las lágrimas de nuestros ojos para siempre, donde ya no hay muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor. Dios no nos puede llevar a la fuerza. Lamentablemente, hay personas a las que se ingresa en un hospital de manera involuntaria, porque no reconocen que tienen una enfermedad. Y lamentablemente son ingresados a la fuerza para recibir un tratamiento. Pero Dios no hace eso con nosotros. Dios no puede obligarnos, forzarnos a entrar en ese lugar. Así que lo primero que tienes que saber es que tienes una enfermedad y que esa enfermedad se llama pecado. Y Dios ha provisto el tratamiento para esa enfermedad. Y el tratamiento es la muerte de Jesús en la cruz. Y para recibir ese tratamiento es necesario nuestro arrepentimiento. Que nos arrepintamos de lo malo que estamos haciendo, de nuestro pecado. Así que aquí llegamos a la clave de la bienaventuranza que Jesús dijo y que hemos visto al principio. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que hay otro tipo de causa por la que llorar, y es a la que se está refiriendo Jesús. No por causas externas, no por lo que sucede fuera de nosotros, no por lo que sufrimos en nuestro cuerpo, no por lo que le sucede a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. No es a eso a lo que se está refiriendo Jesús, sino a llorar por lo que sucede en nuestro interior. Por nuestro pecado, por nuestro egoísmo, por haberle fallado a Dios, por haberle fallado a nuestro prójimo, por haberle fallado nosotros a las personas que nos rodean. ¿Cuánto hace? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por esta razón? Porque quizá no es tan frecuente este tipo de llanto. Quizá no es tan frecuente llorar por nuestra condición, por nuestro pecado. A veces lloramos por las consecuencias de nuestro pecado, pero no por haber pecado. En Joel, el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 12, dice: por eso pues ahora, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Santiago también dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esa es la causa por la que Dios quiere que lloremos, por nuestra condición espiritual. Y eso fue lo que le sucedió a Pedro, al apóstol Pedro, cuando se dio cuenta de que había hecho exactamente lo que Jesús le dijo que iba a hacer. Y él le dijo: yo nunca haré eso. Y cuando lo hizo, recordó las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ese tipo de personas que lloran por su pecado son los bienaventurados. Esos son los que serán verdaderamente consolados. Isaías dice en el capítulo 40: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido,
que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Ese es el verdadero consuelo, es el consuelo determinante. Por eso en Lucas leemos: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y ahí la palabra reír implica gozo y satisfacción. Estar satisfecho. Los que ahora están insatisfechos con su condición interna tendrán una satisfacción eterna, un gozo eterno. Así que termino ya preguntándote: ¿quieres tener ese consuelo eterno que Dios ha prometido? Ese cielo nuevo, esa tierra nueva, donde ya no hay llanto, ni dolor, ni clamor, ni muerte. ¿Quieres estar en ese lugar? Creo que a cualquiera de nosotros nos gustaría estar en un lugar donde no sufrimos. Pero Jesús también nombró otro lugar. Y Jesús dijo que hay otro lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. Así que Dios nos habla de dos lugares. Uno donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor, donde seremos consolados eternamente, y otro lugar donde el lloro será eterno. Por eso en Lucas Jesús dice: ay de vosotros los que ahora reís, los que ahora estáis satisfechos con vuestra condición, los que estáis satisfechos con vuestra vida, con vuestro pecado, los que creéis que no estáis haciendo nada malo, los que vivís bien estando alejados de Dios. Ay de vosotros que ahora reís, porque lloraréis. Así que te animo a que examines, y me animo a mí mismo a examinar mi vida, mi condición delante de Dios, y a llorar si es necesario delante de Dios, arrepintiéndome de mis pecados. Porque ahí es donde Dios va a derramar ese consuelo eterno por medio de Jesucristo. Señor, te damos gracias. Gracias por ese consuelo. Gracias por esa nueva creación que tú vas a hacer, donde ya no habrá ninguna causa para llorar. Gracias, Señor, porque tú venciste a la muerte, porque tú venciste a la enfermedad, porque tú venciste al pecado. Señor, queremos recibir ese consuelo eterno. Queremos estar en ese lugar donde tú seas el centro, donde tú habites en medio de tu pueblo. Queremos disfrutar de esa eternidad adorándote a ti, Señor. Queremos estar en ese lugar donde tú enjugarás toda lágrima de cada uno de nuestros rostros. Señor, por eso queremos llorar. Queremos llorar reconociendo nuestra condición delante de ti, reconociendo nuestro pecado, reconociendo que te fallamos a ti muchas veces, reconociendo que muchas veces somos egoístas, que buscamos nuestro propio bien por encima del de los demás, que muchas veces te quitamos a ti del trono de nuestro corazón para reinar nosotros. Señor, toca cada una de nuestras conciencias, cada una de nuestras mentes, para ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Señor, te ruego por cada persona que está escuchando este mensaje, para que tú toques sus corazones, para que se den cuenta de la enfermedad en la que todos estamos sumidos y que solamente tú tienes la cura, solamente tú tienes la vacuna para esa enfermedad. Tú venciste en la cruz, derramaste tu sangre por cada uno de nosotros. Señor, queremos recibir ese regalo y ese perdón que solamente tú puedes ofrecer. Señor, y queremos reír contigo.
Queremos reír contigo en esa eternidad que nos has prometido, Señor. Gracias, Señor. No podemos hacer otra cosa que darte las gracias por lo bueno que eres, por habernos amado con ese amor tan inmenso. Gracias, Señor. Amén.